Cordero nos estaba interpretando Viva el Chaco. ¿Por qué Viva el Chaco, Silvita? Porque sí, porque viva, porque bailamos en los cortes, bailamos todo, porque a uno cuando está alegre le da ganas de gritar, ¿no? Y el grito hoy en el Día de la Alegría nada mejor que... Ahí está. Y vamos a saludar a quien nos está escuchando, viendo. Sí, vamos a saludar a Alicia, que nos dice buen día, gente linda. Y bueno, buen día, Alicia. Buen saludamos. Día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Y también a Claudia Gabriel Arenari, que nos está viendo. Bueno, y a todos los que nos están escuchando o viendo, que no por ahí no se prenden, pero que son fieles oyentes. A la radio, muchísimas gracias, sí. Bueno, tenemos una comunicación especial en esta mañana porque el pasado 28 de abril se celebró una efeméride importante para la Argentina, para el mundo, Uh-huh. Porque les cuento que, como siempre sabemos, hay 2 días especiales, el 21 para la Argentina Uh-huh. y el 28 a nivel mundial se celebra el Día de la Seguridad e Higiene o Salud en el Trabajo. Y nada más y nada menos que nosotros tenemos a nuestro ex actual y futuro compañero. Él es estudiante de la licenciatura en Seguridad e Higiene o Salud en el Trabajo, para que nos cuente de qué se trata este efeméride. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, querida Inés, buen día equipo de la radio, buen día a los queridos oyentes y bueno, a este programa que lleva mucho tiempo en el aire. Bienvenido, Raúl Tito Ledesma. Mire cómo lo hemos recibido bailando, gritando, haciendo estelas de todo acá en el programa. ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Y acá desde la ciudad de Presidente Roque Salteña, Chaco, los saludo, desde un departamento que se llama Comandante Fernández. Ajá. Bueno, es el lugar donde estoy viviendo actualmente. Así que bueno, más allá de que estabas haciendo una introducción de lo que sería lo que estoy estudiando, ¿no? Que es la licenciatura de seguridad. También cuando estudié abogacía había una parte importante que es el derecho laboral, que justamente, y después tuve algunas especializaciones de posgrado en derecho laboral y justamente vimos estos temas, y la licenciatura en seguridad en sí tiene específicamente rama que es la seguridad industrial, seguridad bancaria, seguridad informática, que tienen temas específicos y sobre todo lo que es la seguridad industrial. Así que a manera de introducción, como resaltabas, el pasado 21 de abril se celebró el Día de la Seguridad e Higiene, que es a nivel nacional, que es mediante un decreto que es de la dictadura militar del año de 1970. Ajá. Concretamente el decreto es el 41.159 del año 73. Sí. ¿Y por qué decimos que este día se trata de poner en la opinión pública la problemática de lo que genera los riesgos en el trabajo precisamente, y cómo evitarlo, ¿no? Generar la cultura de la prevención mediante la educación y la anticipación a los problemas. Básicamente la ley contiene 13 artículos, no es una ley muy extensa, pero sí podemos describir que los 10 primeros artículos son lo más importante que hay en esta ley. Así que bueno, a manera de introducción eso sería, pero yo quería resaltar de que antes de decirle básicamente lo que es la ley, hay algunos conceptos fundamentales que hacen a que entendamos de qué se trata y de qué estamos hablando. Uh-huh. El término seguridad e higiene viene a la aplicación de un conjunto de medidas que hacen sobre la prevención de riesgos laborales, uh-huh, para los trabajadores, lógicamente. Y su objetivo es ofrecer y mantener puestos de trabajo seguros y dignos, uh-huh, para que las personas, los trabajadores puedan desarrollar sus funciones, desarrollar las funciones exentos de todo tipo de peligros. Sí. Después tenemos otra palabra clave que figura en esta ley, que es el riesgo. Bueno, el riesgo lo podemos decir como es la combinación o la probabilidad de que ocurra un hecho peligroso en el ámbito laboral. Y la prevención, que también es una palabra clave, es concretamente hace la alusión a cómo anticiparse a los futuros riesgos. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar que ese hecho peligroso o dañoso ocurra en el ambiente laboral? Eso sería a manera de introducción de lo que se trata la ley.
Generalmente se dice que el artículo primero también es la base y el ámbito del territorio donde se va a aplicar. Esta ley se va a aplicar en todo el territorio de la República Argentina. Y es una ley de fondo que es de carácter obligatorio, ya sea para la nación, las provincias y los municipios. Así que, a manera de introducción, esto sería lo que contempla esta ley. Si quiero sigo con una apreciación importante, porque todo tiene un porqué de las cosas y desde dónde nació esto. Si bien es cierto que la ley tiene un contexto, como le dije, político, que se sancionó en la época de la dictadura militar, no por ello nos debemos dejar de apreciar algunas características puntuales de los documentos de la Iglesia, que fueron importantes en su tiempo, que le dieron el carácter social a muchas de estas situaciones concretas que estamos hablando de prevención de los riesgos laborales. Tal cual. Algo importante que es el documento de la Iglesia es la encíclica papal Rerum Novarum del año 1891, promulgada justamente por el Papa León XIII, que en esa encíclica fue dirigida a los obispos y catedráticos, que versaba sobre las condiciones de las clases de las clases sociales de los trabajadores. Describía justamente la justicia social de ese momento y condenó la pobreza, la degradación de los trabajadores. En ese momento sucedía una profunda deshumanización de la persona como trabajador. No había en ese entonces regímenes y horarios para los trabajadores. Claro. Los horarios, prácticamente el trabajador y la familia vivía al lado de las máquinas, o entraban y no salían nunca de trabajar. Justamente ese documento es la base inicial de por qué de las cosas, y que se tuvieron posteriormente en los países con la revolución industrial. Se llegó a implementar justamente normas y procedimientos para impedir que estas injusticias sucedieran en la persona del trabajador. Por eso decía el Papa que se deberían adoptar medidas concretas a favor de los obreros. Y daba precisamente la intervención del Estado en regular normas de seguridad y higiene en los puestos de trabajo. Por ejemplo, el descanso de los domingos, la limitación de los horarios y jornadas laborales, concretamente, o sea, jornadas laborales que sean cortas. Bueno, eso sería manera de introducción, así que cualquier pregunta que quieran hacernos al respecto, bueno, encantado de responderles. Bueno, mirá, escúchame, lo que yo quería preguntarte era lo siguiente, la verdad que nos quedaríamos hasta pasado el corte publicitario. Si vos te querés quedar, nosotros te ofrecemos que, mirá, le dejamos trabajar a Johnny y después seguimos, pero antes de irnos a la pausita, lo que quería preguntarte es, si dije bien, ¿seguridad e higiene en el trabajo o es seguridad y salud en el trabajo? ¿Hay algún término que ha cambiado o es otra cosa? Seguridad, son dos efemérides muy relacionadas. Una tiene que ver en esto que estamos hablando con la prevención para que los daños no ocurran. Cuando hablamos de seguridad y, por ejemplo, Día de Prevención, y dijiste que es el Día Internacional y Salud en el Trabajo, este se refiere, y yo lo veo de esta manera, ya cuando el daño, que también tiene que ver mucho con la prevención, pero concretamente se trata en la reparación del daño. Estamos hablando de ahí ya de la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Que justamente es la conformación de que toda empresa debe tener su ART justamente para reparar el daño cuando ya el daño ha ocurrido, o sea, cuando el riesgo ese que estamos hablando que va a ocurrir y que nosotros tenemos preventir ya ha ocurrido. Pero los dos días, este Día Nacional y el Día Internacional, se relacionan mutuamente. Es prácticamente hablar de las mismas situaciones, que tener las condiciones de trabajadores dignas justamente para el trabajador, para el empleado. Bueno, y nosotros queremos seguir escuchándote, pero ¿qué te parece si le hacemos caso al operador? Nos vamos a una pausita, quédate ahí, no me cortes, que después de este corte publicitario volvemos con tan hermosa charla, porque la seguridad y higiene en el trabajo nos atraviesa a todos. Ya venimos. Desde Tristán Suárez, Buenos Aires, transmite
LRI 351, FM Ser. FM Ser, a favor de la vida. Recemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. La Semana Santa nos dispone para la Pascua. Y la Pascua nos trae la alegría que necesitamos en este tiempo para seguir caminando. Qué importante es celebrar la Pascua en familia, en comunidad, congregarnos también en nuestras capillas, en nuestras parroquias, santuarios, para celebrar la Pascua de Jesús. Que el Señor nos encuentre en esta Pascua muy unidos, especialmente en familia, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. FE es el programa de financiamiento eclesial de la Conferencia Episcopal Argentina que tiene como objetivo generar recursos propios para el sostenimiento de la misión de la Iglesia en todo el país. Porque la FE también pinta colegios, brinda un plato de comida, visita enfermos y acompaña a los que se sienten solos. Llevemos juntos la palabra y la misión de la Iglesia a cada rincón del país. El programa tiene diferentes maneras de colaborar. A través de una donación directa en programafe.org, personalmente en cada parroquia del país o mediante el aporte voluntario en las escuelas católicas. Con tu ayuda, vamos a poder seguir llevando la fe a cada rincón de la Argentina. Ingresa a programafe.org y sumate. De mañana, de tarde, de noche. Estás escuchando FM Ser 89.7. Tu música, tu radio, tu vida. Traigan aloja y vino y hojita para coquear. Buen día a todos, a todo el equipo de la radio. Ahí veo que regresó Silvia. Qué lindo es verte, Silvia. Bueno, les mando un abrazo para todos. Mi voz sale un poco diferente porque estoy engrupida, tengo gripe y bueno,
pero no quería faltar, quería estar, aunque más no sea, con este mensajito. Les mando abracitos y mucho cariño para todos. Llegando gente al baile en tropas amontonadas. Ahí estamos, escuchando esta música. ¡Esa! Qué lindo ¡Vamos! escuchar a Juanita. Sí, Gracias, sí, Juanita. sí. Bueno, y seguimos en este programa hermoso, porque hemos comenzado desde muy tempranito ya con charlas. Tenemos a un amigo, a Raúl Tito Ledesma, desde el otro lado. Él es estudiante de la licenciatura de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, bueno, por supuesto, el jueves de esta semana se celebró el Día de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y nos está hablando de cómo tenemos que hacer para reforzar la tarea de prevención y esta manera de fomentar un trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿No es cierto, Tito? Sí, la ley 19.587, como les comentaba, y bueno, es el tratar de darle palabras sencillas a los oyentes para que sepan interpretar esta ley que es muy desconocida. Ese es el término exacto. O sea, uno cuando entra en un trabajo, generalmente en esta ley se tiene que dejar bien en claro por parte del empleador, de aquel que le va a dar el trabajo, cuál es la reglamentación interna, porque esta ley básicamente es lo que ordena que esos procedimientos que se detalla justamente en la ley se haga mediante un reglamento. O sea, un reglamento puede ser de carácter general o interno propio de alguna oficina o departamento. ¿Y por qué decimos reglamentación interna? Porque justamente ahí va a quedar especificado qué es lo que debe hacer tanto el empleador como el empleado para evitar estas contingencias laborales, ¿no? Que justamente eso de evitar los accidentes y las enfermedades. Básicamente eso es lo que llama a la ley a que se cumpla, ¿no? ¿Por qué decía muy desconocida? Porque justamente es casi una ley olvidada. Fíjense ustedes que desde el año 1972 hasta la actual fecha no se ha modificado. Más allá de que hay un decreto reglamentario que se estableció en el año 1979, esta ley no se ha vuelto a actualizarla porque tenemos que tener en cuenta que en este tiempo no hay la tecnología que hay en la actualidad, ni tampoco los nuevos trabajos, ¿no? O sea, que esta ley ha quedado un poco desactualizada. Raúl, sobre todo porque esto que nos pasó, ¿no? El tema de la pandemia, todo lo que hemos vivido a nivel mundial, no solamente los accidentes en el ámbito laboral, sino que han fallecido a causa de estas enfermedades o las malas condiciones en el trabajo. Exactamente, por eso un buen manual para todo ámbito laboral, que justamente se tiene que hacer teniendo en cuenta esta ley, es identificar los riesgos. Por eso yo le decía al principio de la palabra clave de riesgo, porque en el manual debe estar especificado de manera concreta, identificar los riesgos. Por ejemplo, hablamos de una serie de riesgos, que pueden ser riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, justamente a lo que se estaba señalando, que es el riesgo biológico, es la posibilidad, ya sea por un agente externo, de contraer una enfermedad, ¿no? Justamente que te afecte eso en el trabajo. Puede ser esta enfermedad como el coronavirus, el COVID-19, que es justamente el vector ese, el agente te llega a contagiar y eso afecte no solamente a vos, sino a la compañía, a la fábrica donde está trabajando, o ya sea en cualquier lugar público. ¿Y cómo debemos hacer esto? Justamente es respetar las normas que van a estar detalladas en ese manual, en el manual justamente de seguridad y higiene, que debe estar al alcance de todos, y esto se logra mediante una capacitación continua al personal, ¿no? Ya sea tanto al que trabaja como al empleador, porque el empleador también debe saber concretamente las normas de seguridad y higiene. Otra de las cosas, otros factores de riesgo que se debe especificar, que son los riesgos mecánicos, eso que también tiene que ver con la industria, eso es lo que yo le decía al principio de seguridad industrial. Por ejemplo, muy común en la fábrica, que son los atrapamientos. ¿Qué es la palabra atrapamiento? Meter o deslizar la mano del engranaje de una máquina. Sí.
o que te queda atrapado el pelo por un descuido. Sí. Son los accidentes más comunes esos, los riesgos mecánicos y los atrapamientos. Después las proyecciones, o salen las proyecciones de sólidos, por ejemplo, que se desplacen partículas en el espacio o que se introdujen partículas en la máquina, y eso puede generar un riesgo si uno no tiene un protector facial. Te estoy hablando de unas fábricas, porque esto es muy común en las fábricas. O que hay proyecciones de líquido, que esto es lo más común, que también las máquinas proyectan líquido, y esos líquidos puede ser, tener altas temperaturas. Estamos hablando de líquidos hidráulicos que pueden tener las máquinas, ¿no? Y eso es muy común, que eso te caiga en la cara, en las manos. Por eso es es muy importante siempre contar con la protección. Entonces, también tenemos los riesgos eléctricos, ¿sí? Es fundamental también evitar las descargas eléctricas, ¿no? Y tener los elementos de protección adecuados, por ejemplo, las botas, los guantes. Son riesgos que uno debe tener en cuenta siempre dónde está trabajando. Exacto. Y también tenemos los riesgos ergonómicos. Ustedes, por ejemplo, ahí pueden estar sufriendo algún riesgo ergonómico en la postura, en el modo de sentarse, que eso va a traer en la silla que estás ahora, en el asiento que están ahora, las posturas pueden traer futuras contingencias en la salud. Por eso es muy importante saber eso y darle a la posibilidad a los trabajadores la comodidad y la dignidad en los ambientes laborales. Claro. También es muy importante los riesgos de incendio, por ejemplo, en el lugar donde están el centro, que estén al alcance de los matafuegos y todas aquellas especificaciones concretas para prevenir justamente incendios. Pero y para ir cerrando, mire que qué lindo de la radio, son muy... Qué lindo, mire, una efeméride no agota en un día. Justamente cuando hablamos de prevención, esta palabra que dispara un montón de otras acciones, ¿no es cierto? Pero vio cómo son los temas de la radio, doctor. Bueno, doctor no. Amigo, doctor no, porque todavía dijo que doctor no. Pero bueno. No, doctor quiere decir que cuando vos tenés es algo más superador que un posgrado, es una instancia, que lleva mucho tiempo prepararse para este doctorado. Bueno, dígame licenciado. Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Mire, el tiempo es tirano, ya tenemos que ir a hacer otro corte, porque acá el operador vio cómo es, ¿no? Nos tiene así, otra que seguridad y higiene en el trabajo. Y nosotros quisiéramos entonces ampliar un poco más. Los micrófonos de Salud y Vida Plena siempre están abiertos para que podamos charlar otro día, no solamente el día específico de la efeméride. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto? Pero siempre a disposición de ustedes para lo que, para con la efeméride que por ahí consideren que puedo, darle alguna claridad, por supuesto que sí. Ya muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Y en cualquier momento, si no salís con nosotros al aire, vamos nosotros, Salud y Vida Plena, se alquila una combi con el operador y nos vamos para Chaco. ¿Qué te parece? Bueno, Tito. Pero por supuesto. Tito. Ahora pueden venir, que no hace tanto calor. Claro. Tito, ni siquiera me han dejado lugar para saludarte. Realmente te extrañamos y te deseamos toda la felicidad del mundo. Chau. Bueno, muchos saludos, Juan Carlos, querida Silvia, Inesita, a nuestro operador técnico. Gracias, Tito, bendiciones para vos también. Bueno, y nos vemos en otra efeméride. ¿Qué te parece? Pero por supuesto que sí, feliz Día del Trabajador, aunque ustedes no trabajan, porque ya estamos jubilados. Gracias. Desde Chaco, entonces, en esta mañana, directamente desde Chaco, porque nosotros no andamos con chiquitas, lo tuvimos a la voz de nuestro ex compañero, pero ahora estudiante de la licenciatura de Seguridad e Higiene en el Trabajo, esta efeméride muy interesante que no agota aquí el tema. Vamos a tocarlo nuevamente en otra oportunidad. Ahora nos vamos a la pausa con buena música. Dale, Johnny. Las emociones nos encuentran otra vez unidos.